samos, individuos sanos y individuos hipertensos. Es decir, un poco el objetivo fue comparar tres poblaciones: sana, hipertensa, donde sabemos que el efecto de la presión alterando la rigidez, y pacientes con insuficiencia renal sometida a hemodiálisis. Y tratar de determinar si es posible el incremento de la rigidez arterial específicamente atribuible a la enfermedad renal. Bueno, la metodología a utilizar, tratamos de usar lo más sencillo. Ustedes tengan en cuenta que un laboratorio vascular no es común y en los centros de diálisis recién se está conociendo, y acá en el país prácticamente hay muy pocos que utilizan mediciones distintas a la medición de presión tradicional. Entonces fue necesario utilizar el método más sencillo, que era el de la medición de los nervios. Se midió en carótida femoral, se utilizó un dispositivo así portátil. Básicamente, si bien esto es otra arteria, que es la carótida, y esta es la radial, puede ser extendida, es decir, se aplica de la misma manera entre carótida y femoral. El cálculo es muy sencillo, lo realiza un sistema informático que está basado en el análisis simultáneo de las formas de onda y en el desfasaje temporal. Esto, como les decía, está relacionado con la rigidez y puede ser visto como la inversa de la extensibilidad. Es decir, cuanto más rígida la arteria, más velocidad de los nervios. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, en primer lugar estudiamos pacientes normales, sin hipertensos, y tratamos de establecer valores de referencia. Para eso utilizamos pacientes de un hospital de día, es decir, un estudio en el cual ingresa un paciente que analiza todo el día, y fueron seleccionados de acuerdo a un monitor ambulatorio de presión, es decir, que se llevaban a la casa del monitor de presión y se estimaba en base a las guías, con un valor, por ejemplo, menor a 135 en presión sistólica, 85 diastólica, se lo consideraba normal, y mayor que 140 hipertenso. De esa manera obtuvimos 120 registros de pacientes normales y 62 hipertensos. Bueno, lo que veíamos ahí efectivamente que la presión aumentaba, como era de esperar, y que los valores de la onda del pulso son mayores en los hipertensos. Cuando graficamos los valores obtenidos en función de la edad, efectivamente comprobamos lo que era de esperar, que la rigidez aumente con la edad. Hasta ahí nada más. Lo mismo cuando hicimos el producto de edad por presión sistólica, es decir, estamos considerando también la presión. Luego lo que hicimos fue diferenciar los dos grupos para establecer ahora sí de alguna manera un valor de normalidad, tanto en edad como con edad y presión. Quiere decir que para nosotros a partir de ahora esta curva va a configurar el valor del tomograma para la población estudiada argentina en condiciones similares a las que vamos a estudiar al paciente con insuficiencia renal. Uno lo puede ver también por rango de edades, y lo más importante es que uno puede establecer una ecuación, un análisis de regresión múltiple, en el cual la velocidad ahora depende de la edad y de la presión. Cuando lo comparamos con otros grupos, vimos que nuestras ecuaciones no estaban tan alejadas. Este es un grupo que trabajó en alrededor de 200 personas, como nosotros. Sin embargo, bueno, esta es la ecuación, digamos, obtenida por ellos, esta es la nuestra. Otros grupos incluyen otros parámetros como la frecuencia cardíaca. Tampoco nuestra ecuación se alejaba demasiado. Fíjense, esta es la del grupo teórico, esta es la presión, para nosotros 0,36, 0,47, es decir, que estamos más o menos en el rango de la población. Un dato interesante, hace muy poco, creo que es en el 2005, sobre un estudio de casi 1000 personas, ya empiezan a encontrar una relación que ya no es lineal, es cuadrática, es decir, lo que uno presume es que en realidad al trabajar con pocos pacientes uno está ajustando una función lineal, pero si seguimos avanzando, este es un estudio muy nuevo del año pasado, sobre 11.000 pacientes, vuelven a encontrar una función cuadrática, una función de normalidad. Pero de vuelta, por primera vez, estos son los primeros valores de referencia a nivel, este es un estudio europeo sobre una base de población francesa. Entonces, lo que hicimos entonces fue usar nuestra población de referencia y compararla contra ella. Bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces? A partir de los valores de edad, de velocidad del pulso y presión, calculamos el índice de la siguiente manera. El valor medido menos el valor teórico obtenido por nosotros o considerado como normal, dividido por ese valor, es decir, un porcentaje de cambio respecto al valor teórico. Bueno, cuando medimos pacientes ahora no
hipertensos, con insuficiencia renal, hemodializados crónicos, de similar niveles de edad, lo que encontramos fue lo siguiente. Obviamente la velocidad está aumentada en estos pacientes, en el hipertenso y en el hemodializado, y cuando calculamos ese índice, encontramos que el valor del índice ajustado sigue estando aumentado y considerablemente. Visto de otra manera, en los pacientes normales ese índice es de alrededor del 0%, acá alrededor del 14% y acá es alrededor del 32%. Es decir, que de alguna manera demostramos lo que estaba ocurriendo, que esas arterias están alteradas más allá de la edad y de la presión. Cuando lo comparamos contra los valores utilizando los nomogramas extranjeros, si bien cambian un poco los valores, la tendencia se mantiene, es decir, en vez de ser un 14% es un 7%, en vez de un 32% es un 24%. Acá aplicamos un concepto ahora que es bastante intuitivo, digamos. Si uno hablar de un valor de velocidad, no creo que lo recuerde, en realidad si uno hablar ahora de una edad vascular, probablemente lo recuerde. Es decir, el concepto es que uno puede tener una edad cronológica de 40 años, pero tener sus arterias de un individuo de 60 años, un poco lo que contaba Daniel. Entonces, eso impacta mucho más en la persona. Si a un paciente uno lo está tratando, usted tiene 35 años, pero sus arterias son 60, esa persona se va, al menos va a empezar a cuidarse, ¿no? Deja de fumar, deja de... Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, una manera muy sencilla y esquemática es a partir de un valor de normalidad, ya sea con un percentil o con un valor de regresión, es calcular la inversa, es decir, entrar con un valor de velocidad, aplicando esta regla de regresión, y calcular qué edad corresponde a ese valor de velocidad. Bueno, fíjense qué interesante. Cuando hicimos eso con los pacientes, encontramos lo siguiente. Estos son pacientes normales, esta es la edad cronológica cardiovascular, pacientes hipertensos, cronológica vascular, pacientes hemodializados crónicos y pacientes hemodializados crónicos con diabetes, es decir, el peor caso posible. Fíjense la diferencia, la diferencia entre la edad vascular y la cronológica para la gente, pacientes normales prácticamente no cambia. Es de 6 para un hipertenso, 14 para uno sometido por diálisis, 25 para uno sometido con diálisis. Es decir, que efectivamente con estas herramientas tan simples de utilizar pudimos demostrar lo que se manifestaba clínicamente, que aquellos pacientes con este tipo de patología tienen sus arterias alteradas y de alguna manera les pudimos cuantificar ese nivel en años. Entonces, de esta manera es una manera sencilla de, por ejemplo, reinteresar estos años en ecuaciones de riesgo. Si uno quiere calcular el riesgo de una persona, la edad es un factor de riesgo. Perfecto. Esta persona, si está sometida a hemodiálisis diabética, tiene 25 años más en esa ecuación de riesgo que es un montón. Bueno, para terminar, como les prometí, va a ser breve. A partir de un sencillo procedimiento fue posible obtener valores de referencia en la población local sana. Eso es importante porque por primera vez podemos a partir de contar con un valor para futuros estudios y aplicados a otro tipo de patologías. Hemos demostrado que son comparables con otro grupo. Se implementó un índice de rigidez que permite ajustar la POP por edad y presión. Y lo que comprobamos fue que los pacientes hemodializados crónicos tenían alteraciones más allá de la propia edad y de la impresión y más acentuadas que la hipertensión arterial. Una pregunta, disculpe. ¿Se toma en cuenta en el estudio la edad cronológica del momento que el paciente comienza con la hemodiálisis? En cuanto a la variación de la curva. Claro. No es lo mismo hemodializarse a los 15 años que a los 20. Claro. Ten en cuenta que yo acá estoy, no me acuerdo acá el dato, pero este es un promedio de, por ahí el mundo, es un promedio exactamente de tantos años de hemodiálisis. Hay un estudio muy interesante donde ya sí, año a año de hemodiálisis van comparando como es gradual esa unidad. Claro, pero por ejemplo, tantos años del delta de hemodiálisis, pero 10 años no es lo mismo de 10 a 20 que de 20 a 30. Exacto. Bueno, tened en cuenta que yo acá trabajé siempre con personas de similar edad para tratar de mantener manchada la edad de nosotros
y el tiempo fue más o menos similar en todos. Habría una curva de transferencia. Sí, sí, sí. Hay curvas de estudios afuera, no acá, de cuál es el, digamos, de acuerdo al tiempo de diálisis, cómo es el incremento de la velocidad del recurso y cómo va aumentando el riesgo. Pero es una gran verdad. Bueno, eso es todo.